Muy buenas noches, bienvenidos El Salvador. Qué placer volvernos a reencontrar. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Bienvenido a esto que se llama 8 en Punto. Esta noche, luego de escuchar, por supuesto, el discurso del señor presidente Salvador Sánchez Serén en el marco de la celebración de los 3 años de gestión al frente del Ejecutivo, esta noche estaremos analizando precisamente lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho y lo que faltó por hacer. Hablaremos, por supuesto, acerca de la detención del director de centros penales, el señor Rodil. Este día fue la audiencia y tanto el señor Rauda pasarán a instrucción, pero sin detención, con medidas sustitutivas a la detención. Hablaremos de todos los temas de coyuntura de actualidad, que está íntimamente ligado con esto, el tema de la tregua. Dagoberto Gutiérrez está esta noche aquí con nosotros. Con él haremos un recuento de estos temas. Antes les presento la pregunta que hemos articulado esta noche para que usted sea parte activa de la entrevista 8 en Punto. Dice así: en general y según su opinión, ¿cómo evalúa usted la gestión del señor presidente Salvador Sánchez Serén en estos 3 años de gobierno? Un 12% dice muy buena, un 14% regular y aparatosamente un 74% dice muy mala. 162 votos sin haber iniciado la entrevista. Permítame saludar a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de la entrevista 8 puntos. Y bueno, señores, así arrancamos. Tomamos posición en esta tribuna de entrevista. Dagoberto Gutiérrez, señor, un verdadero placer darle la bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha estado? Quizás bien. Quizás bien, porque ha acaparado toda la semita esta noche. Agradecemos a quien envió la semita. Ya ahorita lo vamos a agradecer con el mayor de los gustos. Claro. Mire qué interesante, don Dagoberto, porque prácticamente se ha hecho una costumbre en el cual hay que ser honrado. Esta idea de la semita nace por usted, porque le gusta, pero el público televidente, al igual que la semana pasada, también nos hacen llegar una semita, como la semana pasada desde que Saltepeque. Ya vamos a saludar al amigo, y precisamente porque ellos están en alguna medida reconociendo la labor que usted y los otros 2 caballeros que no nos acompañan esta noche por situaciones laborales y por estar indispuestos de salud, el doctor Miguel Magaño y Óscar Godoy respectivamente. Pero ciertamente la gente quiere de una u otra forma, con su sencillez, reconocer el buen trabajo que ustedes realizan. Les agradecemos y es una buena idea. Siempre el pan es una buena noticia. Perfecto. Ok, bueno, déjeme rápidamente que la semita la regaló don Roberto Antonio Trejo del comedor Montesión y Óscar Ovidio Parada. Él es taxista y está muy pendiente de la entrevista. Cada vez que yo voy a los tribunales, los 2 caballeros les mandan saludos a usted. Agradecemos a don Roberto y también a don Ovidio. Es una gran gentileza. Y que se siga repitiendo, por supuesto. Que nos alegra mucho. Perfecto. Un abrazo a ambos y a sus familias. Ok, don Dagoberto, le presento el tradicional collage de noticias que hemos articulado esta noche. Acompáñeme, producción. Dice así, por favor: a 3 años el gobierno de Serén asegura que ahora el país es más seguro. ¿Qué piensa usted? Arena: el fracaso del gobierno del FMLN es evidente. Sindicatos protestan en contra de los 3 años de gobierno del profesor Serén. Sánchez Serén admite problemas en finanzas públicas durante informe de gobierno. Aconsejan al presidente remover funcionarios en víspera de su discurso del 3er año de gobierno. La transparencia incomoda a los funcionarios, dice grupo promotor de la IP, que es precisamente el Instituto de Acceso a la Información Pública. Fiscalía pide arresto de la Chelona Rodríguez por malversación de fondos cuando dirigía el Instituto Nacional de los Deportes, INDE. Fiscalía solicita la detención de Nelson Rauda porque mantiene relación con la Dirección General de Centros Penales. Expresidente Funes implicado en tregua de pandillas, dice el fiscal. En El Salvador, la tregua fue una cochinada institucional, ha dicho el fiscal Meléndez. Fiscalía abre investigación por casos sobre sueldo. Uy, señores, esto se va a poner alegre. Don Dagoberto, iniciamos precisamente con este tema. Ahora, quizás el llamado al fiscal general de la República
sería investigar los sobresueldos, no solamente de este gobierno o del gobierno anterior, sino también, yo sé que lo que voy a decir de pronto le va a causar hasta problemas estomacales a algunos, a los periodistas, a los entrevistadores. Me encantaría que de pronto pudiéramos conocer, que dicen que ya van a salir también los papelitos firmados que en su momento recibían plata. Yo espero que no me vayan a mandar ningún mensajito, por el amor de Dios, porque no los voy a ver, como acostumbran aquellos que se sienten ofendidos luego de contar el pistillo. Don Dago, arranco con usted. ¿A quién va a saludar, señor? En primer lugar, nos alegra mucho que el Papa haya decidido nombrar cardenal a Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Ese es un reconocimiento muy justo y muy oportuno. A la base del reconocimiento a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, al papel de Monseñor Rosa Chávez también en el trabajo de Monseñor Romero. Un abrazo a Monseñor Romero, a sus amigos y a su familia. Nos unimos a las celebraciones por el centenario del nacimiento de Juan Rulfo, este notable escritor mexicano, autor del Llano en Llamas y Pedro Páramo. Es necesario, antes de morir, tratar de leer Pedro Páramo y también el Llano en Llamas. Celebramos la reunión mundial de talento de los niños que se va a realizar aquí en el país en el próximo mes de julio, con participación de varias universidades. Muy bien. Ok, don Dagoberto, bueno, usted en la mañana ciertamente hizo los análisis correspondientes, sin embargo estamos completamente en vivo en Televisión Nacional y usted escuchó el discurso nuevamente del presidente Salvador Sánchez Serén repetido en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es su valoración con relación a esto y en las diferentes áreas en las cuales él se refirió? Por favor. Es importante a 3 años de este gobierno hacer algunas reflexiones sobre la estructura política y la filosofía política que anima al gobierno. Hay que saber que cuando la guerra civil terminó, se montó, hace 25 años, se montó un modelo político-económico que suponía un entendimiento entre Arena y el nuevo partido FMLN, de tal manera que ambos funcionaran como la viga maestra del régimen político. El naciente partido FMLN en ese momento adoptó el modelo económico de Arena, también el modelo político. Igualmente lo hizo con el modelo discursivo y finalmente con la manera de hacer política. En todos estos puntos, la alianza Arena-FMLN se alejó incluso de cualquier forma de política de democracia burguesa, y se adoptó la política oligárquica en todas sus dimensiones. Claro, la política económica neoliberal tiene dificultades estructurales que llevan finalmente a lo que ha ocurrido 25 años después. Se anula el Estado y se fortalece el papel del mercado. Se pone la economía en manos de factores externos. Y cuando se produce ese quiebre, el gobierno del FMLN paga los costos. Esto resulta legítimo. En ningún momento el gobierno del FMLN, en ningún momento de estos 25 años, confrontó con el modelo económico neoliberal. Y hoy
resultan ser los responsables del quiebre de esa economía. Claro, en el discurso del señor presidente se sigue el mismo molde de la política de la derecha tradicional, afirmando que todo está bien, que no hay ningún problema fundamental que altere el orden de las cosas. Aquí hay oídos sordos a todo lo que la gente opina, lo que la gente piensa y lo que la gente sufre. El tema dramático de la salud, por ejemplo, en donde las personas tienen la oportunidad de entrar en contacto con esa realidad, es ignorado. Y la afirmación política es que todo está bien. Aquí hay una manera típica de la derecha. Y cuando se afirma que el gobierno aplica una política de derecha y que es un gobierno de derecha, esta es una afirmación que requiere explicación. Porque es muy posible que una parte de los militantes de ese partido no entiendan esto. Porque hay una manera de tradición de pensar que ser izquierda es hacer lo que hace la derecha. ¿Y por qué se afirma que esta es una política de derecha y es un gobierno de derechas? Uno, porque lo que hace en materia económica, en materia de salud, en materia política, en el terreno de las relaciones internacionales, es lo mismo que la derecha tradicional ha hecho todo el tiempo. Aquí el principio es que yo soy lo que hago, no soy lo que digo. Pero hay otro aspecto. Es que el gobierno del FMLN no se apoya ni en la movilización, ni en la organización, ni en la formación de ningún movimiento popular. Es más, en el marco de los acuerdos de hace 25 años, fueron disueltos los movimientos sociales que caracterizaron las décadas pasadas. Y el trabajo es convertir en instrumentos políticos del gobierno a las organizaciones sociales. Eso es típico de la derecha. Pero hay otro aspecto. Tradicionalmente, los gobiernos de la derecha funden al gobierno y al partido político. Y esa es también exactamente la escuela política del FMLN. De tal manera que el gobierno se convierte en un botín que es necesario usufructuar. Y si yo soy del partido político del gobierno, lo soy porque participo en ese botín. Don Dago, aguántame un ratito, me están pidiendo la primera pausa en 8 en punto, por supuesto que seguimos con el análisis. En segundos, en 8 en punto, con Dagoberto Gutiérrez. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Déjenme hacerle unos buenos comentarios porque en 8 en punto nos encanta y uno de ellos es nuestro patrocinador Virogrip. Cuando llegue la gripe, toma Virogrip, que alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Toma Virogrip y adiós a la gripe. Soy Sergio Méndez y aquí vamos de nuevo. Debe comentarle que luego del discurso del profesor Salvador Sánchez Serén esta mañana en la Asamblea Legislativa hubieron reacciones por parte de diferentes políticos que representaban a varios partidos dentro de la Asamblea Legislativa. Y esta es la nota de Teleprensa que extraemos para efectos de ilustración. Se la presentamos.
Para el parlamentario Norman Quijano, la administración del presidente Sánchez Serén tiene muchos vacíos y la población se muestra insatisfecha. La gente se queja porque no hay empleo, la gente se queja por la inseguridad, por la deficiencia, el desabastecimiento en materia de medicinas e insumos médicos en los centros hospitalarios públicos del país. Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, considera que hay avances en el tema de seguridad, pero otras áreas muestran carencias. Pero hay deficiencias como el tema empleo, el tema económico, creo que deja mucho que desear. Para ser justos, una nota para el actual gobierno, si es que hay que ponerla, yo la colocaría entre 5 y 6. José Antonio Almendaris, diputado por el PCN, también reconoció que el gobierno ha trabajado mucho por reducir los índices de violencia. En eso sí, pues yo creo que hizo bien en la presidencia de la República permitir esta coordinación, esa cooperación, cosa que no se hacía antes. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez. Ok, estas fueron las reacciones dentro de la Asamblea Legislativa, don Dagoberto, que generaron luego del discurso esta mañana en este órgano del Estado. Debo de preguntarle a usted, porque va a terminarse precisamente el hilo conductor que estaba desarrollando dentro de su análisis en la primera intervención. Sin embargo, vemos nosotros donde dos partidos, o tres partidos, mejor dicho, de derecha o representantes de estos, le ponen una nota entre 5 y 6, al igual que varios salvadoreños en una encuesta que publicó un rotativo esta semana. ¿Su opinión? Bueno, yo no entiendo muy bien eso de las notas a los gobiernos. Diferente es intentar una evaluación política de una determinada gestión. Yo me estoy refiriendo a las características políticas de las gestiones y de la gestión del partido FMLN. Porque en realidad este gobierno gobierna de cara a arena. Y todo su trabajo tiene como parámetro lo que Arena hacía o lo que Arena no hacía. Lo bueno y lo malo que hace el gobierno es medido frente a Arena. Y da la impresión de que Arena sigue gobernando. Y se afirma, lo malo de la situación es por Arena. Y lo bueno es pese a Arena. Ojo, siempre hablamos de préstamos. El gobierno lamenta que Arena no apruebe los préstamos. Pero ocurre que el préstamo no es necesariamente una buena noticia. Es una noticia preocupante, porque es una deuda que vamos a pagar. Pero el gobierno ha perdido abundante sensibilidad. Y de ahí viene la acusación a Arena. Claro, esta es una vulnerabilidad. Cuando el gobierno enfoca su atención en la sala de lo constitucional, no la entiende ni la piensa como un tribunal con instrumentos jurídicos. Para el gobierno, la sala de lo constitucional es un partido político. Y sus decisiones son rigurosamente políticas. Es cierto que el trabajo de la sala es político. Es que es la Constitución su materia prima. Y la Constitución es un instrumento político. Hasta allí. Ahora, afirmar que la sala de lo constitucional es Arena, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Esta es otra característica del gobierno. Ahora, pero hay otros aspectos. Este gobierno no hace política. Se automutila en esa capacidad. Cuando ellos consideran que toda crítica al gobierno es generada porque quien hace la crítica la hace porque es de derecha, entonces se está perdiendo
la posibilidad y el ejercicio de la política. Y se desoye, se ignora totalmente el sentido de esa crítica. Porque toda la crítica es de Arena. Observemos que en el fondo hay un reconocimiento a Arena. Porque entonces solo Arena tiene capacidad para elaborar una crítica. Aquí hay un grave error político. Y esto lleva a otras dificultades. Y es que no hay diálogo, no hay discusión con los mismos críticos para entender el fondo de las críticas, para comprobar si son veraces o no, si son correctas o no. Cuando alguien no piensa el sentido de las críticas, es porque piensa que lo que está haciendo, lo está haciendo bien del principio hasta el final. Y eso es una falencia intelectual. Y es un peligro político. Ahora, el gobierno no se preocupa por atraer a nadie, por convencer a nadie, ni persuadir a nadie. Eso es extraordinario. Eso aparece planteado en el discurso de esta mañana. El sentido es: todo está bien y todo marcha bien. Estamos en el camino correcto. Y miles o quizás millones de personas piensan diferente. No hay en el discurso ninguna ventanita o ninguna puerta abierta o entornada para darle atención a aquellas personas o sectores que piensan de manera diferente. Hay renuncia a la posibilidad de convencer. Este gobierno no promueve la organización social. Entienden los gremios como instrumentos para apoyar las políticas gubernamentales. Por eso es que en estas circunstancias angustiosas para el gobierno aparece en solitario y pagando los costos del quiebre de una política que ellos adoptaron, pero en soledad. Los gremios gubernamentales son instrumentos gubernamentales. Y aquella organización social que no se plegue al gobierno es atacada y perseguida. Ahora, esto determina un panorama electoral muy complicado. Arena tiene seguridad de salir ganando en un próximo evento electoral, pese al descalabro gubernamental, no. Y el FMLN tiene condiciones para salir victorioso en cualquier evento electoral, tampoco. Ambos partidos en crisis. Es importante prestarle atención a las palabras de Johnny Ray. Muy claro, muy firme y con mucha honradez, llamando a la gente de su partido a que asuman responsablemente algunas cosas. Don Dago, quiero presentarle también lo que la población salvadoreña dijo. No conformes con lo que en alguna medida generó entre los diputados de la Asamblea Legislativa el discurso del presidente Sánchez Serén, fuimos a las calles y le preguntamos a la población salvadoreña qué opina usted con relación a los 3 años de gestión, a las diferentes áreas en las cuales el Ejecutivo ciertamente puntualizó que iba a tener mayor énfasis económico, seguridad, salud, y esto fue lo que nos dijeron. Escuchemos. Yo lo evalúo malo. Porque hay cosas donde hay déficit y él no ha hecho las cosas bien como debería. Y eso todos lo podemos notar. Él debería de renunciar y que alguien más tome ese puesto que sí lo pueda hacer en realidad. Porque quiera si no, ser presidente es un trabajo, cierto, duro, ¿verdad? Y casi nadie lo quiere tomar, entre comillas. Pero que si él va a seguir, que se esfuerce por lo menos, que vea algo, pues, que tenga chispa,
la chispa que todo salvadoreño desearía ver en su presidente. No, pues la verdad está súper mal. Acuérdese que tanto desempleo que hay ahorita, tanta delincuencia, o sea, está súper mal, no se ha visto nada, ningún cambio, pues. No, hay mucho desempleo y no hay oportunidades, ya sea gente mayor o jóvenes, no veo oportunidades. La verdad que no estoy de acuerdo con lo que ha hecho. La verdad que tiene sus cosas buenas y sus cosas negativas, vea. En el aspecto de la educación, creo que ha beneficiado a cierta parte del país, vea. Con respecto al empleo, que creo que sí estamos fallando bastante, vea. Porque cuánta gente no quisiera un empleo y no se abren las puertas, vea. Con respecto a la seguridad, creo que sí está fallando bastante. Siento que todavía hace falta mucho por hacer. La economía ahorita del país, veo que todavía cada día hace falta más trabajo. Muchas personas que tal vez han estudiado para algo, están trabajando de otra cosa. Y en cuanto a la seguridad, pues lo mismo. Ok, esto es lo que opina la población salvadoreña. Quiero mandar un saludo a doña Evelyn Francia. Muchísimas gracias porque usted siempre, al igual que muchos salvadoreños, están pendientes de la entrevista 8 en punto. Marlene, muchísimas gracias. Francisco Medrano por todas las valoraciones. Pedro Bonilla, al igual que Rey La Castillo también. Pedro Jiménez, Julio Cortázar, Georgina Saavedra, Javier Reyes, etcétera. Muchísimas gracias por todas sus valoraciones. Don Dagoberto, ¿esto es lo que piensa la población salvadoreña? Claro. Hay inteligencia política en las opiniones que la gente expresa. Y sin duda también hay inteligencia política en las opiniones gubernamentales. Pero uno entiende que todo gobierno ha de tener suficiente sensibilidad para captar el sentido de esas opiniones. Si yo doy el informe de una gestión, por lo menos parte de esas opiniones deberían ser respondidas, porque no es sabio ignorarlas. En el discurso se ignora totalmente eso. Eso no es sabio. Por eso, repito, el gobierno aparece solo, muy solo. Hay en esto un aspecto muy dramático en el terreno de la economía, que es el tema de la dolarización. Las circunstancias en que se dolarizó la economía del país permanecen oscuras. Uno sabe que el gobierno de los Estados Unidos no fue el promotor de la dolarización y también que no simpatiza actualmente con esa dolarización. ¿Qué es lo que se movió? ¿Cuáles fueron los negocios que determinaron esa herida mortal al pueblo? Hace bastantes años, el 2001. Ahora, ¿y cuál es la posición de este gobierno ante eso? ¿Tiene interés en desdolarizar? ¿Ha dicho algo sobre eso? ¿O se guarda silencio? ¿A quién sirvió la dolarización? ¿En qué marco se hizo? ¿Quiénes fueron los beneficiados? La gente no fue beneficiada. Ahora, este gobierno tiene claro eso. Si lo tiene claro, ¿cuál es su opinión? Me quedamos con eso, don Dago. Vamos a hacer otra pausa. Al regresar vamos a saber el análisis de quiénes fueron los beneficiados. Desde ya la pregunta. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Deberíamos de hacer un programa de lo que se conversa en anuncios con nuestros panelistas y esta noche por supuesto con Dagoberto Gutiérrez tras bambalinas, porque es sumamente interesante lo que podemos obtener y exprimir a mentes brillantes, como yo lo he dicho, con muchísimo respeto de los señorones que me acompañan esta noche tras noche, pero particularmente don Dagoberto Gutiérrez. Don Dagoberto, voy al otro tema que habíamos adelantado. El famoso caso de la tregua es alzado
a un tribunal superior, a un tribunal de sentencia, donde prácticamente el señor Rauda y compañía podrían obtener, si este es el caso, tanto una condena como una absolución. Sin embargo, el señor Rauda y Rodil Hernández este día también nuevamente encararon la justicia, donde se le da instrucción con medidas a los dos, pero en un caso muy, muy diferente de las tiendas institucionales, donde la Fiscalía ha dado detalles, que de pronto pueden escalofriar a cualquiera de la cantidad de plata que se manejaba y que fue destinado para temas propios de la tregua. ¿Su opinión? Yo confío de que tanto Rodil como Nelson y las otras personas van a poder demostrar su inocencia. No tengo duda de eso. El tema es cuál es la naturaleza de la tregua. ¿Cuál es su corazón político? Porque es cierto que se trató de una política de Estado. Y entonces, este gobierno enjuicia a una política de Estado, y específicamente la Fiscalía. Que en estas circunstancias el fiscal necesita mucho apoyo, mucha ayuda y bastante comprensión. Ahora, en la reflexión política, ¿de qué se trata? El ataque ante la tregua es ataque contra toda forma de negociación con la pandilla. ¿Es ese el punto? Ahora, otra pregunta, ¿el juicio es contra la tregua entre las pandillas? Otra pregunta, ¿la tregua tiene un sentido político o tiene un sentido económico? ¿Y el juicio va contra el sentido político de la tregua o contra el corazón económico de la tregua? Reflexionemos sobre esto. La figura de la tregua, en cuanto a hecho político, tiene que ver con los territorios. Hemos dicho una y otra vez que la pandilla tiene poder político en la medida que tiene control sobre los territorios. Si yo controlo un territorio, tengo condiciones incluso para controlar la actividad económica que se realiza en ese territorio. El combate a esa figura que se llama tregua va dirigido al control del territorio o a las actividades que se hacen en ese territorio. Si la tregua tiene un sentido económico, estamos frente a una pequeña, frente a una mediana o frente a una gran empresa. ¿Qué es lo central en la tregua? Los centros penales. Hoy observamos en la coyuntura que de repente los centros penales, que era simplemente un lugar para recluir a los privados de libertad, hoy los centros penales adquieren inadvertidamente un gran peso político. Forman parte del juego del poder político del país. Ahora, si no son los centros penales el centro de la tregua, entonces el centro de la tregua son las pandillas. Y en este sentido, el centro de la tregua puede ser la relación del gobierno con las pandillas, o la relación de las pandillas con las pandillas, o la relación de las pandillas con otros sectores más poderosos. Uno no tiene la respuesta a estas interrogantes, pero uno puede estar seguro que cualquiera de estas interrogantes es lo que está en juego en esta coyuntura.
Y es lo que se está persiguiendo. Posiblemente. Ok, ¿qué se podría esperar con relación a este tema, Dagoberto? Y es que el fiscal general de la República, bueno, me llamó muchísimo la atención. Voy a mezclar dos temas. Uno, que se ha referido en términos muy, muy fuertes a la tregua, pero adicionalmente también abre un capítulo, y quiero tomar como referencia de Marlene Francisco Medrano. Muchísimas gracias, pero Francisco Medrano nos dice acá: le propongo que hagan un programa de las reparticiones de millones de los expresidentes con el mayor de los gustos. Francisco Medrano, lo vamos a hacer, vamos a analizar información que se ha tenido hasta este momento, seguro que sí. El fiscal ha dicho que va a abrir el tema de la investigación de los sobresueldos. Y si estamos hablando de los sobresueldos, estamos hablando de información que se ha manejado en tiempos del Partido Arena, que se ha obtenido, pero también es complicado porque el señor Eugenio Chicas también ha dicho de que en efecto él reconoce que el profesor Salvador Sánchez Serén, cuando era vicepresidente y ministro de Educación, recibió $25,000. No especifica si mensualmente o una sola vez, pero al igual determina que en efecto sí lo recibió. Entonces estamos, don Dago, ante una práctica de siempre, ante una práctica que fue cuestionada, pero no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. Ya estando dentro de las mieles del placer nos olvidamos lo que dijimos, o no es cierto de todo lo que estamos hablando, es mitología de Cucatlán. Es una buena figura la que has usado. El sobresueldo, una figura de siempre. Aparte de los problemas legales que en las figuras pueden existir, uno se puede preguntar, ¿y cuál es el corazón político de esa figura? ¿Por qué el Ejecutivo necesita hacer eso? Porque si lo hace es porque lo necesita. Y si lo hace, además, es porque puede. Ahora, si lo necesita, ¿y por qué? ¿Y para qué? Un gabinete es integrado con amigos del presidente. En la Constitución no se establece ningún compromiso del presidente para nombrar su gabinete. Él no tiene que someterlo a la aprobación de ningún órgano. Es gente de su confianza. Se supone que sea así. ¿Cuál es el papel del sobresueldo? Uno, comprar la lealtad total de ese funcionario. Dos, ahogar cualquier vestigio de oposición y de resistencia de esos funcionarios. Y tres, comprar su silencio. Porque aquel que se le da sobresueldo y lo acepta sabe muy bien que es una situación con linderos en la ilegalidad. Y entonces pierde capacidad de hablar, capacidad de resistir, capacidad de denunciar y capacidad de oponerse. Ahora bien, si se trata de eso y es una práctica inveterada, se trata de una práctica que es necesario erradicar. Ahora, ¿es este el momento en que esa práctica va a ser erradicada? Uno desearía que sí. Don Dago, y usted como abogado, esa práctica al ser investigada de los sobresueldos y por supuesto de determinar que se han recibido, ¿sería constitutivo de delito penal? Es que allí hay una serie de cosas importantes. Ese es un ingreso que no se declara. Es un ingreso que viene de fondos desconocidos. ¿Puede ser lavado entonces? Claro. ¿Y si no se declara, evasión fiscal? Es evasión fiscal. Tiene linderos generosos con la ilicitud. Por eso debe ser eliminada. Y los gobiernos inteligentes y los gobiernos sanos, honestos,
debieran estar interesados en que esa práctica se elimine. O sea que si hay algún funcionario o exfuncionario de izquierda o derecha que ya lo aceptaron, podrían ser reos confesos, don Dago. Pueden tener dificultades. Si hay investigación, si hay fuerzas interesadas en la investigación, se ha publicado una lista de nombres. Cada uno de ellos se supone que van a ser investigados. Ahora, no estamos hablando, don Dagoberto, solamente de funcionarios propios de un gabinete, que es mucho más complicado hablar de un funcionario que es de elección de segundo grado, como el ex fiscal Martínez, que aseguraba que él mismo, puño y letra en probidad, que recibía dinero. Eso son otros 50 pesos. Claro. ¿Ok? Claro. Perfecto. Esto tiene relación con esa figura del enriquecimiento ilícito, en cuya disposición lo primero que hay que eliminar son los 10 años de la prescripción. Para que no prescriban. Eso no los debe delitos prescribir. oficiales. Claro, eso no debe prescribir. Porque para la gente que un funcionario robe, se apropie de lo que no le pertenece, es la mayor ofensa. Ok, vamos a una pausa en 8 puntos. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Quiero mandar un saludo a Litsi Alaví, una muy buena amiga mía. Por supuesto también ya había saludado a la madre de ella. También don Dagoberto Gutiérrez, Yanira de Sol, le manda saludos desde un inicio, estaba saludando y pidiendo por supuesto sus palabras. Muchas gracias doña Yanira. Ok, Dagoberto Gutiérrez. Bueno. Lo hemos exigido al máximo esta noche. Gracias, caballero, por habernos acompañado. Excelente. Ahí está esa semita que todo el mundo se la ha estado cuenteando. Se la come, por favor. Saludamos a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Les presento, al igual que usted, don Dagoberto Gutiérrez, quiere saber qué es lo que opinó la gente bajo la pregunta que colgamos en las redes sociales de la evaluación de los 3 años de gobierno. No solamente fuimos a las calles, sino que se lo traemos acá. Dice así: un 11% muy buena, así califica la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, un 12% regular y un 77% Dagoberto Gutiérrez muy mala. 234 votos, se viene Olimpia 33 Todo Deporte, siga participando porque 8 en punto no duerme. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Mañana, noche de rectores. Será hasta el día de mañana, que descansen una vez más, que el Señor los bendiga a todos.